Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí para la tercera clase del curso de redacción. Eh, ya en las dos primeras clases hemos eh, señalado eh, cuáles son los criterios, ¿no?, con los cuales nos vamos a manejar en este curso y hemos venido eh, mirando la redacción desde el punto de vista del proceso comunicativo, y dentro de ese proceso comunicativo hemos identificado elementos y funciones. En la clase precedente nos hemos dedicado fundamentalmente a ocultar un poco cómo funciona el código en su nivel sonoro, ¿no? Y por lo tanto, cómo se realiza a través de este nivel sonoro, ¿no?, estos elementos sonoros, la función fática o la función de contacto, ¿no? Eh, Básicamente, como nuestro interés está centrado en la escritura, hemos centrado nuestra atención en cómo se organiza este nivel sonoro y en el nivel gráfico cuáles son las reglas indispensables de tildación. Hoy día vamos a reflexionar acerca de cómo se van uh, armando, ¿no?, los mensajes, porque una cosa es escucharlo, ¿no?, y otra cosa es ver cómo está armado el mensaje. Y desde ese punto de vista, tenemos que visualizar no solamente los sonidos, en el sentido de que se organizan para que nosotros los escuchemos y los decodifiquemos, ni tampoco para que los escuchemos y nos demos cuenta que hay una parte que es estable en las palabras y otra parte que es variable, y que las palabras en consecuencia tienen un contenido relacional y un contenido nocional, ¿no? Hemos hecho hincapié en la clase anterior de que existe un contenido relacional en la variación de las palabras, en lo que se llaman las desinencias, ¿no? Esta es una denominación clásica, ¿no? Una denominación clásica de las desinencias. Y existe en las palabras una parte sonora que transmite un concepto, ¿no? Una referencia a un objeto, una referencia a una representación. Esa parte es la parte que nos transmite una información nocional. Y cuando hablamos de información relacional, que generalmente está al final de la palabra, ¿no?, por desinere, ¿no?, finalizar, ¿no?, esa información nos permite establecer relaciones entre las palabras. Pero para que las palabras se relacionen, tienen que ser un determinado tipo de palabra, ¿no?, un determinado tipo de palabra. Miren, cuando se empieza a armar el mensaje, se produce una lógica interna en el armazón del mensaje, pero es una lógica un poco que precede al armazón del mensaje. Uno sabe que si uno viola esos criterios lógicos, ¿no?, esos criterios lógicos no van a permitir que sea un mensaje aceptable, ¿no?, con cierto grado de aceptabilidad. Todo va a depender entonces de cuáles son las reglas de combinación, ¿no?, que hay entre las palabras mismas. Y eso supone algunos criterios lógicos de relación. Claro, la gramática posee su propia lógica. La lógica de las palabras no es la lógica de los pensamientos, ¿no? Pueden estar muy relacionados, sí, pero no necesariamente la lógica con la que se articulan las palabras es la lógica del pensamiento. De hecho, hay muchas falacias, ¿no? Hay muchas falacias que se detectan cuando la persona habla o escribe.
Y esas falacias no son falacias propiamente de lenguaje, cuanto que son errores de pensamiento. La lógica gramatical, ¿no? Esto que podemos denominar la lógica gramatical, se articula mediante reglas que posibilitan o descartan relaciones. Pero eso depende del tipo de la palabra. Hay palabras que son en el armazón de un mensaje más importantes que otras. Más aún, si prescindimos del concepto de importancia, podríamos decir que hay palabras que son imprescindibles en los mensajes. Hay un tipo de palabra, ¿no es cierto? O varios tipos de palabras que son imprescindibles en los mensajes. Muy bien, fíjense ustedes, cuando uno hace referencia a un objeto, está evocando algún objeto del contexto. ¿Cuál es el medio lingüístico por el cual uno evoca objetos? El medio lingüístico es el nombre, el sustantivo. Ese medio lingüístico, que es un nombre, siempre tendrá una referencia. Y es por medio de ese nombre que es posible la función referencial. No se reduce la función referencial a la utilización del nombre, no se reduce a eso, no se reduce. Pero sin el nombre no hay función referencial. Por otro lado, nosotros tenemos que decir que a veces el nombre es reemplazado por un pronombre. Entonces el pronombre asume la posición del nombre, ¿no? Y por medio de él se realiza la función referencial. Esto que es una afirmación así rápida, no es tan sencilla como uno lo piensa. Porque generalmente se entiende el pronombre como el que reemplaza al nombre. Y eso es cierto, medianamente cierto y totalmente incierto, ¿no? Dependiendo de la relación de los pronombres con el nombre. Por ejemplo, si yo digo, él canta, es obvio que él está reemplazando a Juan, Pedro, Enrique, ¿no es cierto? Hombre, ¿no? Etcétera. Allí el pronombre evidentemente reemplaza al nombre, evidentemente. Pero cuando digo, tú cantas, ¿a qué nombre está reemplazando el pronombre tú? Yo no podría reemplazarlo y decir María cantas. Hay algo que nos dice que esa combinación no es una combinación aceptable, que tiende al error. Alguien de manera inteligente podría decir, María cantas, María cantas, y después reemplazar a María por tú cantas, y eso sería correcto. Pero la interrogación, ¿no es cierto? Igual que la admiración, son casos en los cuales se puede, pero hay casos en los cuales no se puede reemplazar el tú. Y por lo tanto, allí el pronombre no reemplaza el nombre, porque el nombre no puede reemplazar el pronombre. Es recíproco. Con el caso del pronombre yo, ya es definitivo. Si yo digo yo canto, no puedo decir Pepe canto, María canto, Raúl canto, el niño canto. No se puede.
En consecuencia, desde el punto de vista de la comunicación, la referencia de los pronombres personales, que soy yo, tú, él, la referencia de los pronombres personales es una referencia que no tiene que ver con los nombres, porque la definición dice que el pronombre reemplaza el nombre. A eso dice la definición, pero si el pronombre no puede ser reemplazado por un nombre, entonces esa definición solamente es válida en parte, no abarca la totalidad de los pronombres. Y entonces hay que buscar una definición de pronombre desde otra perspectiva, desde otra óptica, que no sea la meramente gramatical. Y si adoptamos una lógica comunicativa, encontramos esa respuesta. Yo, tú, él, me están indicando los actores en el proceso de la comunicación. Yo es el que habla, tú es el que escucha, él es de quien se habla. Y sus plurales correspondientes tienen esa misma función, indicar quién o quiénes son los actores en el proceso de la comunicación. Ese regalo es para mí. Mí es un pronombre. Está señalando al que habla. Al que habla. Yo, para ti es el que escucha. Para él es quien escucha. Para aquel de quien se habla. Entonces podríamos nosotros definir los pronombres de una perspectiva comunicativa, no meramente gramatical, como aquellos términos que indican cuál es la ubicación de la persona en el proceso de la comunicación. Y ahí sí calza para todos los casos, ¿no? Es una definición no parcial, es una definición total que abarca a todos los fenómenos que están en su entorno. Ahora, claro, cuando uno utiliza un nombre es para comentar algo. Si uno dice la palabra perro, dice el perro ladra. Y entonces allí se va dando información de acciones. Ladrar, cantar, saltar, nadar, pensar, etcétera, aunque sea pensar una acción mental, ¿no? Metafóricamente hablando. Y entonces, efectivamente, pues, los verbos tratan acerca de acción. Pero cuando digo él es, la utilización del verbo ser no me indica una acción, indica la naturaleza de algo, ¿no es cierto? Él es profesional, me está indicando su naturaleza cultural. Él es un artista, ¿no es cierto? Él es un cantante, él es ingeniero. Entonces me está indicando cuál es el verbo ser, me está indicando la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza de algo, la naturaleza de algo. Ahora, claro, también hay acciones, hay verbos que no indican ni acción ni naturaleza. Por ejemplo, el verbo permanecer, ¿no? Yo permanecí callado. ¿Esa es una acción? Yo guardé silencio. ¿Es una acción? No es una acción. Entonces, es como, como un estado, ¿no? Como un estado. No es una acción. Entonces, los verbos tienen esa característica, pero las características de los verbos, ¿no? Las características de los verbos no son solamente esas, sino que los verbos me están indicando la persona. Yo hablo primera, hablas segunda, habla tercera y sus plurales correspondientes. Y lo más importante del manejo de los verbos es que ubican a la persona que habla y a la que escucha, la que está en el circuito de la comunicación, en el tiempo.
me pueden ubicar en el pasado, me pueden ubicar en el presente, me pueden ubicar en el futuro, me pueden ubicar en el presente refiriéndome al pasado, me pueden ubicar en el presente refiriéndome al futuro. El futuro puede ser visto desde el pasado, ¿no es cierto? Un montón de posibilidades temporales. Pero el verbo básicamente es algo que se conjuga. Es una palabra que se conjuga. Conjugar significa ubicar la persona, ubicar el tiempo. Entonces, pueden ser varias, entonces también me indica el número. Pueden haber modalidades en el uso, entonces me indica el modo también. Y toda esa información está en las desinencias. Está en las desinencias. Si yo digo am y le agrego o, es amo, es presente. Si yo digo am, le coloco la desinencia y estoy en el pasado. Si yo digo am, haré, entonces estaré en el futuro. Entonces, eso es algo que el verbo es algo muy importante. Así como el nombre nos ubica a nosotros en referencia con los objetos, ¿no? El verbo nos ubica en referencia fundamentalmente con el tiempo. Fundamentalmente con el tiempo. No solo con el tiempo, sino fundamentalmente con el tiempo. Claro, estas figuras son las figuras centrales de las cuales les hablaba yo. No pueden haber mensajes sin nombre y sin verbo. No pueden haber mensajes sin una referencia a un objeto y no pueden haber mensajes sin un comentario respecto a ese objeto que es el que realiza el verbo. Es lo que antiguamente se llamaba sujeto y predicado. Ahora estamos hablando de la referencia y el comentario acerca de esa referencia. Juan es la persona que se llama Juan, ¿no es cierto? Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un adulto mayor. Es la persona que se llama. Yo digo Juan, canta esa persona, uno de los tres, ¿no es cierto? Es el que realiza la acción de cantar. El mensaje no puede ser solamente Juan, y el mensaje no puede ser solamente canta, sino que requiere de una referencia. Yo evoco un objeto determinado en el sentido filosófico del término, puede ser una persona, puede ser un objeto material, que puede ser un objeto psicológico, ¿cierto? Un objeto espiritual, etcétera, ¿no? Un objeto meramente conceptual, ¿no? Pero ese objeto no es autosuficiente en sí mismo respecto de un mensaje, sino que tiene que tener un comentario. Estos dos ejes centrales, el nombre y el verbo, son indispensables para la elaboración de los mensajes. Si estamos hablando de un texto escrito, estamos hablando de un mensaje escrito. Si no hay una conciencia clara de que hay una referencia y que hay un comentario sobre esa referencia, no podemos construir bien. No podemos construir bien. Doctor, disculpe. Dígame. Cuando se refiere, solo hace referencia a un lenguaje escrito y ¿a qué me podría explicar eso? Claro. Mire, la función referencial es aquella que pone en relación el mensaje con el objeto, ¿no? Cuando yo digo la casa es grande, ¿no?
Mi referencia está dada por la relación que existe entre la casa, ¿no es cierto?, y el objeto casa. Y de eso yo comento que es grande, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un mensaje, hablo de una referencia comentada, ¿no es cierto? Mi mensaje está dado, básicamente, es el mensaje mínimo, ¿eh? El mensaje mínimo está dado por una referencia y un comentario. Yo evoco un objeto y de ese objeto, de esa evocación, hago un comentario. En este momento, a mí me viene a la mente mi esposa, ¿no es cierto? Y yo digo, mi esposa, esa es mi referencia, y hago un comentario, está en Estados Unidos, ¿no? Esa es la referencia. Digamos, todo el mensaje se ha armado en base a la referencia a mi esposa y en base al comentario de que está en Estados Unidos. ¿Me estoy explicando con claridad, Carla? Sí, doctor, sí. Ya, muy bien. Ahora, esto de acá, la referencia se realiza a través del nombre y el comentario tiene como parte central el verbo. El nombre nos permite referenciar, es decir, evocar un objeto. El verbo lo que hace es meternos en el tiempo. Si es una persona, mete a una persona. Si son dos, mete a dos personas. Nos puede meter en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿No es cierto? Nos puede meter también en una indicación precisa o nos puede meter en una posibilidad. Esos son los modos. Esos son los modos. Entonces, esto es el aspecto central de la elaboración de los mensajes. Tengo una referencia y de esa referencia hago un comentario. Ahora bien, el nombre, que es el que posibilita la referencia, es decir, evocar objetos, puede tener algunas modificaciones, ¿no? Esas modificaciones tienen que ver con las características del objeto expresadas por el lenguaje. Si yo digo la casa, ¿no es cierto? La palabra casa, ¿no?, en relación con el objeto casa, me produce una referencia, función referencial, ¿no? Una referencia. Perfecto. Muy bien, ¿no? Pero yo digo la casa verde. Ya mi referencia no es general, ¿no es cierto?, respecto de todas las casas, sino en cuanto a colores, solamente está circunscrita la casa verde. Están descartadas todas las otras casas de otros colores. Entonces, si yo quiero ir precisando el mundo de mi referencia, entonces voy señalando las características de ese nombre que me evoca ese objeto. Las características. A eso es lo que se llaman los adjetivos. Los adjetivos lo único que hacen es posibilitarnos, ¿no es cierto?, características acerca de los objetos evocados por los nombres. Los objetos evocados por los nombres. Eso significa que la referencia, o sea, el evocar un objeto, no solamente es un asunto del nombre, sino de su modificador, en este caso el adjetivo. Porque cuando yo digo la casa verde, ya no evoco el objeto casa solamente, sino evoco el objeto verde, descartando todos aquellos otros objetos que no tienen esa característica, que no tienen ese color. La palabra casa, por ejemplo, sola, ¿no es cierto?, me descarta mi mansión, me descarta palacio, me descarta choza,
¿no? Me descarta edificación, ¿no es cierto? En el yo de edificio. Me descarta todo eso. Muy bien. Ya estoy ahí con esas características, con ese sustantivo, ¿no? Pero si yo, ese sustantivo me está evocando un objeto, pero si yo lingüísticamente a ese objeto le doy características, la casa verde, descarto casas que sean de otros colores, si yo digo la casa de enfrente, estoy descartando casas que están en otra ubicación, ¿no es cierto? Si yo digo la casa con chimenea, estoy descartando a todas las casas que no tienen chimenea, ¿no es cierto? Si yo digo la casa de 3 pisos, estoy descartando todas aquellas casas que tienen menos o más de 3 pisos. ¿De acuerdo? Entonces, la, la, las características que yo voy dándole al objeto evocado, las doy a través de los adjetivos. Ahora, la referencia cambia. La referencia se precisa, ¿no? El núcleo de la referencia no cambia, es casa, pero la referencia se precisa por medio de las características. Esa es una de las maneras en las cuales se va ganando precisión, ¿cierto? Se va ganando precisión. Y cuando digo ganando y digo se va ganando, no quiere decir, no he dicho se gana precisión, se va ganando, porque la precisión es un proceso constante. Ahora, hay otra forma de modificar y de precisar esta referencia, ¿no es cierto? Si yo digo la casa, no es lo mismo que decir una casa. Una casa se está quemando, esa puede ser cualquier casa, pero la casa se está quemando, es una especificación. No se está quemando la este, el restaurante que está al costado, no se está quemando la fábrica de galletas que está al costado, no se está quemando eh, una choza, no se está quemando una mansión, ¿no es cierto? Sino es la casa la que se está quemando. Ese es un proceso de especificación. Cuando yo digo una casa, puede ser cualquiera de las casas que están. Eso es lo que esa es la función del artículo. Generalizar o especificar en relación con el nombre que evoca un objeto. De tal manera que el que habla puede hacer esa reflexión. La casa se está quemando, ¿no es cierto? Se pregunta, ¿cuál casa? La casa, no se está quemando, el restaurante no se está quemando el lugar donde arreglan carros, la factoría, no, la casa se está quemando. Y si hay muchas casas y la casa es propia, yo digo la casa se está quemando. Lo puedo reemplazar por nuestra casa, pero la casa se está quemando, nuestra casa. Entonces hay una relación más cercana con el emisor, ¿no es cierto? Y esa cercanía se establece como una especificación, ¿no es cierto? En cambio, si no hay esa cercanía, se puede generalizar y decir, ¿saben qué? Una casa se está quemando. No tiene que ver con nosotros, una casa. Un patrullero pasó. No hay cercanía, no hay cercanía. No, el patrullero estuvo acá. Ah, sí, el patrullero estuvo. Entonces, especificación, generalización. Especificación, el a los lados. Indeterminación, ¿no es cierto? Indeterminación, un uno a uno. Del adjetivo ya hablamos. Y en el caso del adverbio, como su nombre lo está indicando, como su nombre lo está indicando, es un modificador del verbo.
Adverbio. Adverbio. Un modificador del verbo. ¿Qué significa eso? Que todo modificador del verbo, ¿no es cierto?, sea el tipo de modificación que sea, será considerado un adverbio. Pero modificador del verbo. Si yo digo él está cansado, ¿cansado a quién modifica? A él, ¿no es cierto? A él. Por lo tanto, es un adjetivo. Pero si digo él está bien, ¿bien a quién modifica? A estar. Y entonces es un adverbio. Una de las características del adverbio que los diferencia de los sustantivos es que los adverbios por principio son invariables. Y digo que por principio son invariables porque existe la posibilidad de que tengan variaciones y sigan siendo adverbios. Por ejemplo, él estuvo aquí, ¿no es cierto? Aquí evidentemente es un adverbio de lugar, de espacio, ¿cierto? Ahí está. Y si yo digo, él estuvo aquícito, es una variación de aquí, pero igual es modificador del verbo. No tiene información ni de género ni de número. Aquícito no tiene ninguna información ni de género ni de número. Por lo tanto, está modificando el verbo. Él está cansado, sí tiene información de género y número, porque yo no puedo decir él está cansada, porque la información que me da él es de masculino, yo tengo que decir cansado. Y es otra razón por la cual, ¿no es cierto?, el, el, el término cansado resulta ser un adjetivo y no resulta ser un adverbio. Miren, si ustedes observan la manera en la que estoy explicando las categorías gramaticales, se van a dar cuenta de que las categorías gramaticales tienen mucho más precisión en su tipificación desde una perspectiva de la comunicación que desde una perspectiva tradicionalmente gramatical, ¿no? ¿Cómo es este asunto? ¿No? El nombre me indica a mí cuál es el objeto que esté evocando. Si le coloco un adjetivo, el objeto evocado adquiere las características que le da el adjetivo. Si coloco un artículo delante del nombre, me dirá si ese artículo es si ese nombre es determinado o es indeterminado, ¿no? El pronombre lo que me está indicando son los actores en el proceso de la comunicación. No me está indicando si reemplazan o no reemplazan al nombre, sino los actores en el proceso de la comunicación. Yo siempre será el que habla, tú siempre será el que escucha, él siempre será de quien se habla. Y así sucederá con tu plural. Y el adverbio es un modificador del verbo, en el sentido de que podemos modificarlo de varias maneras. Podemos modificarlo por tiempo. El vino temprano. Aún no llega. Ese aún es un adverbio que está modificando a llegar, que está indicando tiempo. Eh, él estuvo detrás. Ese detrás, evidentemente, es un adverbio que está modificando a estar, ¿no es cierto? Es un adverbio de posición, de lugar, pero específicamente de posición. Hay adverbios que indican modalidad, ¿no?
Cuando pregunto, ¿cómo estás? Y me responden, estoy bien. Ese bien me está indicando cómo estoy, una modalidad. Podría responderme, estoy mal, estoy más o menos, ¿no? Una modalidad, un modo de estar, un modo. Estuvo ayer, ayer me está indicando también, ¿no? Un tiempo, ayer, y así sucesivamente. Si tengo que, si tengo que tipificar el adverbio, diré que el adverbio no es variable y sus variaciones no tienen información ni de género ni de número, cosa que es esencial de los nombres. Es esencial de los nombres. Entonces, ese punto, ¿no? Es un punto que hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero estas son las explicaciones que no están dentro de la gramática tradicional, digamos, ¿no? De la Real Academia, ¿no? Sino son explicaciones que están dadas desde el punto de vista de la teoría de la comunicación. Perdón, desde el punto de vista de la teoría de la comunicación. Ahora bien, yo les decía hace un momento, ¿no? Les decía hace un momento que existen relaciones entre las palabras y que esas relaciones se tienen que dar de una determinada forma, ¿no? Una determinada forma. Eso es lo que se llama la concordancia. Las palabras tienen que estar en concordancia. Yo no puedo decir gata feo, sino tengo que decir gata fea, fea. El gato sí es feo. El gato no puede ser relacionado con el femenino, gato fea. ¿No es cierto? Entonces, esta información, o sea, este hecho de que no pueda, ¿no? Concordarse, ¿no? Está dada por una regla de concordancia. La regla de concordancia es que las palabras se relacionan si tienen el mismo género y el mismo número. La terminación A, ¿no? De gata me está indicando que es femenino. ¿Por qué? Porque no es gato. ¿Por qué? Me está indicando que es singular, porque no es gatas. Y me está indicando que no es masculino singular, porque no es gatos, ¿no? Entonces, cuando yo realizo la relación entre una palabra, entre gata y ágil, entre gata y fea, tengo que tener esta visión, que hay una concordancia que es de género y de número. Esa es la primera regla de concordancia, ¿no? Entonces, no puede decirse la casa lo hizo bien, ¿no? Porque hay una violación de la regla de concordancia. La casa la hizo bien. Una violación de la regla de concordancia. Casa es femenino, por el artículo la casa. ¿Verdad? Y entonces tiene que ser concordante el término que se refiere a ella, que en este caso es un pronombre. La casa la hizo bien. Entonces, eso tiene que ver básicamente con la primera, repito, regla de concordancia, y es la concordancia que existe entre el nombre, el adjetivo y el artículo. Si yo tengo la palabra hipopótamo, ¿no?
hipopótamo. Yo tengo que decir hipopótamo marrón, ¿no es cierto? Hipopótamo grande. Entonces ustedes como personas inteligentes me dirán, sí, pero usted está dando un ejemplo donde no se cumple la concordancia de género y número. Porque la palabra hipopótamo solamente admite hipopótamos, no hipopótama, ni hipopótamas. Sí. Y marrón, ¿no es cierto? Solamente permite marrones, su plural, nada más. Ah, entonces hay otro caso, ¿no es cierto? Hay otro caso. ¿Cuál es ese otro caso? La concordancia sea solamente en número, porque la palabra no da información del género. La palabra avestruz, ¿es masculina o femenina? No se sabe. ¿Es singular o plural? Singular, porque el plural es avestruces, allá. Entonces me está dando información de número, pero no me está dando información de género. Y entonces tiene que haber ahí una concordancia, por lo menos en número. Avestruz, corredor. Yo puedo decir ahí que hay una concordancia en número, sí, porque el plural de corredor es corredores. Sí, está bien. ¿Existe corredora? Sí, no se aplicaría. ¿Por qué no se aplica? Ah, interesante. Nosotros entendemos el avestruz como masculino. ¿Por qué entendemos el avestruz como masculino? Justamente por el pronombre él. Porque si tomamos la palabra avestruz, no sabemos si es masculino o femenino. No sabemos. Sabemos que es singular o plural. En el caso de gata, sí sabemos que es femenino porque existe gato, pero no existe avestruza. Y en consecuencia, al no existir avestruza, nosotros no sabemos si es masculina la palabra o femenina. Si yo digo avestruz veloz, tampoco sé que si es masculina o femenina, tampoco, porque veloz no tiene velosa, y en consecuencia solamente se maneja, ¿no es cierto?, la palabra veloz y nada más. Estoy acá, eh, quiere decir que hay una concordancia en algunos casos de género y número, y en otros casos hay una concordancia solamente de número. Pero se puede saber el género, ¿no es cierto?, y el número a través del artículo, a través del artículo. Si yo digo el avestruz, corredor, ¿no es cierto? Avestruz no tiene ninguna información. Corredor sí, porque puede ser un ave corredora, ¿no es cierto? Ahí sí hay. Pero si digo él, ya no queda ninguna duda que es masculino singular. No queda ninguna duda. Entonces hay una concordancia de género y número por las desinencias. Hay una concordancia de número solamente por la existencia de una información, no la del género, sino la del número, ¿no es cierto? Y hay una concordancia, ¿no es cierto?, por construcción sintáctica, donde el artículo determina si es que es masculino, femenino, singular o plural. Estas reglas de concordancia son reglas de construcción de mensajes o de partes de mensajes. De construcción de mensajes o de partes de mensajes. De manera tal que si yo relaciono un adjetivo con un nombre, tiene que darse cualquiera de estos tres casos. No hay otro. Si hay información de género y número, la concordancia será en género y número. Si hay información solamente de número, la concordancia será en género y número. Si hay concordancia solamente de número, pero el artículo está, entonces el artículo señalará también el género.
Entonces, habrá concordancia de género y número, pero por sintaxis, ¿no es cierto? Por sintaxis. Ya estamos al nivel de la frase. Muy bien. Pero estas categorías gramaticales, ¿no es cierto?, implican un manejo lógico. Si yo tengo como referencia un objeto, ¿no es cierto? No es lo mismo, o sea, utilizo un nombre, ¿no? Utilizo un nombre. Y entonces siempre entenderé lógicamente que estamos hablando acerca de algo. Estamos hablando acerca de algo. Esa es la función del... Lógicamente, el pronombre no se refiere al nombre. El pronombre se refiere al lugar que ocupa los participantes en el proceso de la comunicación, el que habla, el que escucha y de quién se habla. Y de quién se habla. El verbo me indicará mi acción, sí, el verbo me puede indicar acción, pero también me puede indicar estado, también me puede indicar permanencia, sin necesidad de estar en un estado. El artículo puede ser un generalizador o un especificador, o como se decía antes, puede manejarse como un determinante o indeterminante de la evocación, ¿no es cierto? De la evocación del objeto por el nombre. Los adjetivos indican características y los adverbios lo que indican son modalidades del verbo. Una modalidad temporal, una modalidad modal, ¿no es cierto? Para repetir el término, una modalidad espacial, etc. Entonces, no es que uno se aprenda las categorías y dice, ¿sabe qué? Sí, yo sé lo que es un verbo, un adverbio. No, 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 no. La lógica que está detrás de esto es, yo puedo relacionar un nombre con un adjetivo. ¿Qué significa eso en términos comunicativos? Puedo realizar un objeto referenciado, ¿no es cierto?, con las características, ¿no es cierto?, enunciadas por el adjetivo. Puede ser que sea conocido o desconocido. Puede ser que sea determinado o indeterminado. Entonces, ese punto, ¿no? Ese punto es un punto clave porque no, no, la concordancia, ¿no es cierto? La concordancia es la que da razón de que el hecho, de que el mensaje que se está construyendo, ¿no?, está bien construido. Está bien construido, la concordancia del nombre con el adjetivo y con el artículo es de género y número. Si no, solamente de número. El artículo puede determinar el género y el número, aun cuando no tuvieran el nombre y aún el nombre y el adjetivo. Cuando no hubiera esa información en ellos. Entonces, estoy armando un texto que tiene que ver con la generalización, con la especificación, con la evocación de los objetos, con las características de estos objetos, con los movimientos que hace aquel del cual se está hablando, etcétera, etcétera. Ese punto, ¿no es cierto?, es un punto capital. No puede haber error en las relaciones, ¿no es cierto?, del nombre con el adjetivo y del nombre con el adjetivo. Que no puede haber error de concordancia. No puede haber error de concordancia. Ahora bien, esta regla, ¿no es cierto? Esta regla de concordancia supone una relación entre el nombre y el adjetivo, entre el artículo y el nombre, y entre el artículo y el, perdón, entre el pronombre, ¿no es cierto?,
y lo que pueda relacionarse con él, que generalmente es un comentario. Generalmente es un comentario. Eh, Vuelvo a insistir, el nombre puede ser caracterizado. ¿Quién lo caracteriza? Un adjetivo. El nombre puede ser tratado de manera particular, ¿no es cierto? O sea, no de manera particular, sino de manera determinada o indeterminada. Sí, sí, pues, se puede. Y para eso están los artículos. El nombre puede ser objeto de un comentario. Sí, para eso está el verbo. ¿Qué indica el verbo? El verbo nos indica tiempo, nos indica cantidad de personas que están participando, nos indica eh, el número de personas que están participando y además el modo en que están participando. Y es el comentario, ¿no es cierto? Si yo utilizo algún adverbio es porque quiero precisar, ¿no es cierto? La información central del verbo que me ha sido dada por la raíz del verbo. Ese es el punto clave. Ahora, de aquí, ustedes tienen que deducir para la escritura lo siguiente. Ustedes van a escribir acerca de algo. Van a escribir acerca de algo. ¿Qué cosa significa escribir acerca de algo? De algún objeto de referencia. Ese objeto de referencia puede estar complementado, ¿no es cierto?, por las características, por la manera como se relaciona, si es determinada o indeterminada, y por el comentario que quieren hacer. ¿Esto qué significa? Significa que toda esta armazón me está dando un nuevo objeto complejo de referencia. Y si quieren decirlo de otra manera, no será nuevo el objeto. Lo que está haciendo es dar un objeto, dar una referencia con un objeto complejizado. No existe solamente la referencia del nombre, existe también la referencia de la oración, la referencia de toda la oración. Es decir, yo tengo acá un referente y tengo acá un comentario, ¿no? Y eso me permite construir una nueva referencia. Les pongo el siguiente ejemplo. Él es un idiota. Si yo digo que él es, mi referencia se queda en la persona de la cual se habla. Ahí se queda. Si yo digo él es un idiota, mi referencia va a ese ser, a ese él con características negativas, en este caso de idiotez. Pero si digo él es un ejemplo, mi referencia construida a través del mensaje, ¿no es cierto?, adquiere una referencia mayor, ¿no es cierto?, en cuanto al mensaje, en cuanto a lo que el mensaje quiere decir. O es, es interesante notar que hay varios tipos de referencia. Bueno, esto es lo que no permite, y varios grados de referencia. Esto es lo que no permite sostener que cuando uno le dicen de qué tema vas a hablar, lo primero que se le ocurre es el tema que va a hablar. No, no, no. Tiene un marco referencial. Tiene un marco referencial. Ese marco referencial hay que trabajarlo hasta conseguir el tema. Hasta conseguir el tema. Les pongo el siguiente ejemplo. Vamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos decir de la Segunda Guerra Mundial?
el rol de los nazis, el papel que jugaron los judíos, la creación de armas nuevas, ¿no es cierto?, por el Tercer Reich. ¿No? Podríamos decir también que las guerras exitosas del nazismo estuvieron aquí, aquí, acá, y las guerras que prácticamente le hicieron perder estuvieron aquí, aquí, acá. Podemos hablar sobre estrategias militares. Podemos hablar sobre la figura del Führer. Podemos hablar sobre la figura de Eisenhower, el capitán norteamericano. Podemos hablar acerca de Winston Churchill. Podemos hablar de Benito Mussolini. Podemos hablar de los partillanos, que eran un grupo de resistencia italiana frente al nazismo dentro de Italia. Podríamos hablar de los grupos de resistencia franceses, ¿no? Podríamos hablar de la cooperación del Mossad con Estados Unidos, ¿no?, que es el sistema de inteligencia judío, ¿no?, para combatir a los nazis. Podemos hablar de las grandes invenciones de armas por los alemanes. O sea, Segunda Guerra Mundial, Normandía, la aviación, la Luftwaffe era la aviación más avanzada cuando Hitler tenía el poder. Entonces, si pretendemos armar los mensajes, ¿no?, y tener un tema para redactar, hay que tener siempre en cuenta de que el mensaje primero, ¿no es cierto?, es un contexto referencial. Yo tengo una referencia vaga acerca de la... Cuando yo era estudiante quería hacer una tesis sobre el quechua, porque era lingüística, una tesis sobre el quechua. Y el profesor me dijo, ¿sabes quechua? No. Ya está partiendo mal. Ya está partiendo. ¿No? Entonces, cuando hay un tema para redactar, cuando usted elabora su mensaje, ¿cierto?, y ha delimitado su contexto referencial. Ha delimitado su contexto referencial. Este es un concepto que es indispensable para la redacción. Cuando ha delimitado el contexto referencial. Yo como contexto referencial puedo tener una idea así vaguísima acerca. Quiero hablar acerca del presidente Castillo. Sus orígenes en Cajamarca, cómo conoció a su esposa, dónde estudió, ¿no?, su actividad sindical, cuántos hijos tiene, cómo llegó a ser candidato a la presidencia de la República, montones de... Y uno tiene que ir delimitando el tema, delimitando el tema, delimitando el tema. Yo les anuncié en la clase anterior que les iba a traer hoy día, digamos, no les iba a traer, sino les iba a indicar hoy día cómo era el asunto de la redacción que deben hacer. Pues bien, de eso se trata. Envíenme a mi WhatsApp personal, ¿cierto?, qué temas quieren desarrollar. Pero si ustedes creen que tienen un tema, piénsenlo bien.
Porque yo les voy a hacer unas preguntas por las cuales diría, y este tema implica esto, todo eso piensa tratar usted. No, yo solamente esto. Entonces no me diga que va a tratar, todavía no tiene un tema. No me diga que va a tratar un tema, pero lo que tiene usted es un contexto referencial, un marco referencial. Pero que quiere tratar. La próxima semana, ¿no? Mejor dicho, mañana, ustedes deberán enviarme a mi WhatsApp personal el tema que van a desarrollar. Y vamos a ir conversando hasta el final del curso sobre ese tema. Ahora ya saben cuáles son los instrumentos, ¿no es cierto? Ya saben cuáles son los instrumentos. Es decir, yo tengo un circuito comunicativo y tengo unas funciones comunicativas. Por el otro lado, tienen ustedes el nivel sonoro del lenguaje y saben cuáles son las reglas de tildación. Ya lo saben. Ahora hemos entrado a la combinación de las categorías gramaticales. O sea, ya saben lo que son las categorías y ya saben cómo se puede dar una relación de concordancia, ¿no es cierto?, entre el nombre y el adjetivo, que es una de las concordancias que existe en español. El nombre, el adjetivo y el artículo. Una de las concordancias. Hay otra. Entonces, ya tienen esos instrumentos. Si ya tienen esos instrumentos, pregúntense, a ver, en el circuito de la comunicación, ¿de qué me gustaría hablar? Si se dan cuenta de que el tema está en caja, dicen yo voy a hablar de eso. Y yo les diré cómo lo entiendo. Si ustedes tienen otro tema, ¿no es cierto? Y no tienen todavía, mejor dicho, tienen otro contexto de referencia, ¿no? Y todavía no han precisado el tema, entonces yo les diré, ¿saben qué? Hay que precisar el tema en este sentido, en este otro, en este otro. Ustedes deciden en qué sentido va a tratar el tema. Entonces, les pido por favor que ustedes revisen las clases anteriores. En la primera hubo un problema, efectivamente, un problema técnico, ¿no? Pero revisen las clases anteriores, ¿no? La segunda, la tercera, y planteense con seriedad acerca de qué quieren hablar. Y sobre esa base empezaremos a redactar. Sobre esa base empezaremos a redactar. Bueno, le agradezco a la señora Silvia que ya se esté incorporando. ¿Ah? Lastimosamente tengo que cortar la clase en este momento, ya debo retirarme. ¿Ya? Me hubiera gustado seguir conversando con usted, señora Silvia. ¿Ah? Gracias. Bienvenida, bienvenida. Entonces las espero a las 2 y ya se va a incorporar en la otra clase el doctor Portilla, ¿no? Y entonces tendremos ocasión de conversar con mayor detenimiento. Pero por favor, no olviden de que para el día de mañana, ustedes durante el día piensen qué tema quieren realizar y me lo envían. Solamente la enunciación, ¿eh? Yo no estoy pidiendo el desarrollo del tema. La enunciación, lo que ustedes creen que debería llevar como título su trabajo. Bien. Muy bien. Entonces, les auguro que pasen un bonito fin de semana y nos veremos el próximo día lunes. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctor. Muy bien, que les vaya muy bien. Silvia, que a usted también le vaya bonito. ¿Ah? ¿Ya está usted mejor? Más o menos, mañana voy al doctor. Bueno, bueno. Sí, sí, Ando sí. más o menos. Será lo mejor. Espero que se mejore prontito. ¿Ya? Sí, voy a cuidar un poquito más. Muy bien. Gusto de saludar. Nos vemos entonces el día lunes. ¿Ya? Hasta luego. Gracias.